Buenos días, mi nombre es Luciano Ronconi, soy médico anestesiólogo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la reposición masiva de líquidos y hemoderivados en pacientes pediátricos frente a un escenario de transfusión masiva. Con respecto a la clase o la charla esta, lo que me pareció mejor fue realizar una búsqueda bibliográfica como para ver más que nada ver dónde estamos parados frente a esta situación, qué bibliografía nos respalda o qué tendríamos que hacer frente al escenario de un sangrado masivo. Realicé una búsqueda bibliográfica en PubMed y en Ovid con los tópicos de transfusión masiva y pediatría, dentro de artículos que tienen alta evidencia, como metaanálisis, ensayos clínicos controlados randomizados y revisiones sistémicas, recolectando un total de 120 artículos. Voy a tomar como punto de partida esta revisión bibliográfica del año 2013, publicada en el British Journal of Hematology, que habla de la limitación hasta ese momento de datos en transfusión masiva pediátrica, pero que intenta enfocarse en la realización de un protocolo de transfusión óptima para mejorar los resultados. Con respecto a la transfusión masiva en pediatría, nosotros tenemos que saber cuál es la definición y a partir de ahí enfocarnos en el escenario en el que nos encontramos. Transfusión masiva en pediatría se define como una transfusión de más del 50% de la volemia en 3 horas, una transfusión de más del 100% de la volemia en 24 horas o una transfusión de mayor o igual al 10% de la volemia cada 10 minutos. Frente a este escenario, nosotros estamos hablando de una transfusión masiva. Para tener en cuenta la relación entre la edad gestacional y la volemia de cada paciente, así, a partir de aquí podemos estimar la pérdida sanguínea. Nosotros aquí evaluamos que un pretérmino va a tener entre 90 a 100 mililitros kilo de volemia. Un paciente término menor a 3 meses se va a encontrar en 80 y 90. Uno menor a 3 meses, uno mayor a 3 meses se va a encontrar aproximadamente en 70 mililitros. Un chico, pero que sea obeso, cerca de los 65 mililitros kilo de volemia, y luego después, comparado con un adulto, hombre va a tener 65 mililitros kilo y una mujer va a tener 60 mililitros kilo estimado. A partir de aquí nosotros planteamos el panorama y vemos si estamos frente a una transfusión masiva o no. Con respecto a las causas comunes de hemorragia masiva en pacientes pediátricos, incluyen traumatismos accidentales y no accidentales, cirugías mayores, en particular las cirugías cardíacas, espinales y los procedimientos neuroquirúrgicos seleccionados, y también se encontraría dentro de cirugías mayores al trasplante hepático. Tanto el trauma como una cirugía mayor generan un daño tisular y sangrado con la consecuente activación de la cascada de la coagulación. Al consumirse los factores de la coagulación y o diluirse por reposición de cristaloides en primer término, junto con la disminución del fibrinógeno y el número de plaquetas, hace que se ingrese en un círculo vicioso, o sea, de mayor sangrado, con una hipoperfusión sistémica, acidosis, anemia, hipotermia, e inicio de una coagulopatía temprana que junto con la transfusión masiva continuará con una coagulopatía progresiva. Ahí lo podemos ver en el cuadro de la fisiopatología de las anomalías, que es multifactorial, pero si no lo detenemos en tiempo y en forma, lo más probable es que nos lleve a un escenario, digamos, de mal pronóstico. Con respecto hay varios factores que contribuyen a la progresión de esta coagulopatía temprana, y entre ellos tenemos a la hipoperfusión sistémica, que puede causar un deterioro de la función hepática inducido por el shock. Si hay una hipoperfusión hepática, lo más probable es que nos entreguen los factores de la coagulación y que a su vez altere aún más la, la coagulación del paciente. La lesión tisular masiva conduce a una coagulopatía de consumo y a veces a un síndrome similar a la coagulopatía intravascular.
diseminada que están mediados por la liberación del factor tisular. La anemia aguda causada por sangrado puede alterar la adhesión y agregación plaquetaria al disminuir el número de plaquetas en el plasma. El sangrado con pérdida de factores de la coagulación y plaquetas también causa una coagulopatía por pérdida, y la administración de transfusiones masivas conduce a una coagulopatía dilucional y trombocitopenia dilucional, y puede causar o empeorar algunos de los trastornos metabólicos, tales como la acidosis, la hipocalcemia y la hipotermia, que están observados o que preponderan en este contexto. La hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia provocan una mayor alteración hemostática, el desarrollo de la coagulopatía progresiva como resultado neto, crea un círculo vicioso patológico que generalmente se manifiesta como la triada letal de coagulopatía refractaria, hipotermia progresiva y acidosis metabólica persistente. Vamos a hablar aquí del fibrinógeno. Su deficiencia parece desarrollarse antes que cualquier otra deficiencia de factores de la coagulación. Es lo primero que desaparece. Es el primero que alcanza un nivel crítico. El factor 13 es importante debido a que es una transglutaminasa plasmática que se activa por trombina y calcio para transformar el factor en el factor 13 activado. De esta manera lo que hace es estabilizar la fibrina. La deficiencia del factor 13 debido a la hemodilución ocurre tempranamente posterior digamos, a que el factor, digamos que el número crítico del fibrinógeno, y ocurre de una manera bastante temprana en cirugías mayores pediátricas y puede desempeñar un papel importante en la coagulopatía por transfusión masiva. Las actividades del factor 13 menor al 60% pueden aumentar aún más el riesgo de hemorragia. Las plaquetas, o sea, la trombocitopenia grave, recuento de plaquetas menor a 50.000 plaquetas, se observa en solo 3 de 26 pacientes pediátricos que desarrollaron trombocitopenia grave y hemorragia clínica después de la transfusión masiva. Siempre en transfusiones masivas las plaquetas van a disminuir por dilución. Y la actividad fibrinolítica, como dice la filmina, permanece intacta durante la hemodilución y en combinación con niveles reducidos de factor 13 conduce a una mayor susceptibilidad del coágulo de fibrina a la digestión con plasmina. Bueno, en esta filmina vamos a hablar del citrato. La transfusión del citrato lo que va a generar principalmente es la hipocalcemia y la acidosis iatrogénica. La transfusión masiva a velocidades rápidas o en presencia de un hígado mal perfundido, como referíamos en la filmina pasada, puede conducir a una sobrecarga significativa de citrato, que a su vez puede provocar, o normalmente provoca, hipocalcemia y acidosis iatrogénicas. La hipocalcemia significativa, un calcio menor a 0,6 milimol por litro, y la acidosis son perjudiciales para la hemostasia. O sea, si digamos, frente a una hipocalcemia significativa y acidosis, lo más probable es que nuestra cascada de la coagulación esté alterada. Con respecto a la temperatura, o sea, los productos sanguíneos normalmente se almacenan entre 1 y 6 grados centígrados, normalmente 4 o 5 grados centígrados. La transfusión rápida de grandes cantidades puede provocar o exacerbar la hipotermia, que se observa con frecuencia en pacientes que requieren transfusiones masivas. Por cada descenso de 1 grado centígrado, la actividad de los factores de la coagulación disminuye en un 10%, y por debajo de los 34 grados habrá un deterioro clínicamente relevante de la coagulación con prolongación de los tiempos de la coagulación. Además, la hipotermia se asocia con un aumento de la acumulación de las plaquetas en el vaso y con el deterioro tanto de la adhesión y la agregación plaquetaria a temperaturas por debajo de los 34 grados.
El protocolo de transfusión masiva es un plan institucional integral que facilita la comunicación, garantiza un control frecuente del laboratorio y reduce las demoras y los errores en el pedido y la administración de hemoderivados. El desarrollo y la implementación de un protocolo de transfusión masiva requiere un enfoque multidisciplinario, o sea, tanto que comprenda los servicios de cirugía, de anestesia, de medicina transfusional, el laboratorio y tanto y a su vez también los auxiliares que hacen o que conectan a estos servicios. Y eso que se tenga en cuenta en las necesidades específicas de atención del paciente y los recursos disponibles en cada institución. Los ensayos de coagulación convencionales, como el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el recuento de plaquetas, el nivel de fibrinógeno, tiene un valor limitado en este contexto de transfusión masiva. Los resultados de la mayoría de los ensayos de coagulación no están disponibles en tiempo real. Estos ensayos proporcionan información parcial sobre la formación de coágulos, la disfunción plaquetaria, la hiperfibrinolisis y la deficiencia del factor 13 asociados a un escenario de transfusión masiva no son detectables por ninguno de estos ensayos. O sea, lo importante es que tienen un valor limitado, así como está en la filmina, como para que lo tengan en cuenta. El uso de TEG o de ROTEM en el marco de la transfusión masiva tiene múltiples ventajas. Principalmente los resultados están disponibles en un corto periodo. En aproximadamente 5 minutos nosotros tenemos una imagen muy importante del escenario en el que estamos parados. Lo que hace, lo que hace muy relevante para la toma de decisiones en ese momento. La hiperfibrinolisis, un defecto hemostático temprano importante, no detectado por las pruebas de laboratorio convencionales, se puede identificar de manera confiable, tanto en TEC como en ROTEM, y la evaluación del sistema de coagulación en sangre total permite evaluar la influencia combinada de los elementos plasmáticos y celulares en la formación de coágulos, incluida la función plaquetaria y la contribución del factor 13. El uso de TEG y ROTEM puede proporcionar información oportuna y precisa sobre la coagulación para guiar la terapia con componentes sanguíneos y la reanimación directa. Los resultados se muestran como una representación gráfica de todo el proceso hemostático desde el inicio hasta la fibrinolisis. Y lo más importante de todo es que en 5 minutos nosotros ya tenemos un panorama de dónde estamos parados. Importante esto es que el resultado nos permite a nosotros tomar decisiones sobre el paciente. Bueno, a propósito de una revisión bibliográfica, acá vemos bueno, una revisión sistemática realizada en el Boston Children's y en el Hospital Pediátrico de Zurich, publicada en Anesthesiology en junio del 2016, donde se centra en el manejo del sangrado y los efectos adversos del mismo. Es especialmente preocupante el aumento de la incidencia notificada de efectos adversos no infecciosos, como la lesión pulmonar aguda relacionada con transfusiones, la sobrecarga circulatoria relacionada con las transfusiones y también la inmunomodulación relacionada también con las transfusiones. El enfoque actual en el manejo del sangrado perioperatorio del paciente pediátrico debe centrarse en el diagnóstico, el tratamiento de la anemia y la coagulopatía con la transfusión de hemoderivados solo cuando esté clínicamente indicado y guiado por estrategias dirigidas a objetivos. Como vamos a ir llegando a conclusiones, pero esto es importante, o sea, es transfundir cuando sea necesario y guiado digamos, por una estrategia, pero dirigida a un objetivo principal. Con respecto a los factores de riesgo de hemorragia mayor, se pueden dividir en factores del paciente, como trastornos hemorrágicos
o coagulantes hereditarios o adquiridos, o factores quirúrgicos traumáticos. Entre el 60 y el 90% de los pacientes lactantes y de los niños que se someten a trasplante de hígado, cirugía cardíaca o craneal van a recibir hemoderivados. O sea, eso es importante debido a que son cirugías de alto impacto o puede ser, digamos, traumatismos de alto impacto. En cirugía mayor pediátrica se debe presentar una atención muy meticulosa al mantenimiento de la normovolemia, ya que la hipovolemia, debido a la pérdida de sangre, es la segunda causa identificable más común de paro cardíaco relacionada con la anestesia, y es responsable de al menos el 12% de todos los paros cardíacos en niños. La tasa de mortalidad corresponde a 2 por cada 100.000 hemoderivados transfundidos. Las tres causas principales de mortalidad son la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, la sobrecarga circulatoria aguda relacionada con la transfusión y las reacciones transfusionales hemolíticas con tasas de mortalidad de hasta el 15 al 30%. Es imperativo un manejo cuidadoso de los fluidos para evitar la hemodilución, para optimizar la oxigenación de los tejidos y minimizar el consumo de oxígeno de los tejidos. Se ha demostrado que el empleo de una práctica de transfusión más restrictiva, o sea, establecer un objetivo de transfusión de hemoglobina de 7 gramos por decilitro en lugar de los 9 gramos por decilitro estándar, o que se establecía previamente, es seguro en el entorno de las unidades de cuidados intensivos pediátricos y debe considerarse si el paciente está hemodinámicamente estable, aunque falta evidencia sobre las estrategias más seguras para la población neonatal. Esto más que nada está establecido en pacientes mayores a 30 días de vida. La hipotermia, en combinación con la acidosis, conduce inevitablemente a un proceso de coagulación deteriorado y por lo tanto puede empeorar el sangrado. Por lo tanto, el calentamiento por aire forzado debe realizarse rigurosamente y medirse la temperatura, así como también los valores de pH. Es muy importante en escenarios de sangrado masivo si se cuenta con un colchón digamos, de calentamiento por líquido. La verdad que cambia mucho la estabilidad de la temperatura debido a que el paciente va a sangrar y lo que va a permitir es que no va a enfriarse digamos, el área de decúbito del paciente. Permite, digamos, tener o normalizar más la temperatura del paciente. Bueno, el fibrinógeno es el principal, es el primer factor de la coagulación que alcanza un nivel crítico, como lo decíamos anteriormente, en el escenario de pérdida sanguínea masiva, mientras que todos los demás factores parecen verse menos afectados por la pérdida de sangre y la hemodilución. La lesión tisular puede producir, digamos, activadores tisulares, que es el activador tisular del paraplasminógeno, la uroquinasa y la calicreína, y activar a la plasmina a partir del plasminógeno, lo que puede provocar un cambio de fibrinólisis fisiológica a hiperfibrinólisis. Esta hiperfibrinólisis disminuye la estabilidad del coágulo y aumenta la tendencia al sangrado al aumentar el consumo de fibrinógeno y los factores de la coagulación. La realización de pruebas estándar de coagulación plasmática no tienen pruebas sólidas de estudios bien diseñados para confirmar la utilidad de los resultados en el diagnóstico de la coagulopatía o para guiar la terapia de transfusión. Se ha demostrado que los puntos de atención viscoelásticos, tanto como el Roten o la tromboelastrometría o la tromboelastrografía, tanto el Roten como el TEG, son efectivos para guiar el manejo perioperatorio del sangrado. Se ha demostrado que dichas pruebas son eficaces para reducir la transfusión de productos sanguíneos y también ofrecen un ahorro sustancial de los costos hospitalarios. El objetivo del
manejo intraoperatorio de los líquidos debe ser mantener la normovolemia mientras se evita la hipervolemia para minimizar el edema y principalmente la hemodilución. Se prefieren soluciones de Ringer lactato con una osmolaridad aproximada de 273 miliosmoles, Ioplasma Light de 294 miliosmoles, y también solución polielectrolítica isotónica una osmolaridad similar, ya que se asocian con una acidosis menos grave que la solución salina isotónica debido a la cantidad de cloro que tiene. Y parece prudente reemplazar la pérdida de sangre inicialmente con la administración de cristaloides en una proporción de 2:1 con respecto a la pérdida sanguínea estimada hasta ese momento. Deben evitarse los estados de bajo gasto cardíaco e hipotensión, ya que esto conduce a una disminución del suministro de oxígeno a los tejidos y debe tratarse rápidamente y temporizarse, infundiendo rápidamente vasopresores junto con una reanimación agresiva con líquidos y hemoderivados según estén clínicamente indicados. El mantenimiento de un nivel de hemoglobina de 8 gramos por decilitros es un estándar aceptado durante la pérdida masiva de sangre intraoperatoria, mientras que en niños críticamente enfermos, pero que están estables, o sea, eso es lo más importante, que estén estables, un umbral de 7 gramos por decilitro podría ser suficiente. Esto corresponde a un hematocrito establecido entre 21 y 25% y debería impulsar la transfusión de sangre teniendo en cuenta el estado clínico del niño y la posibilidad de una pérdida continua de sangre. Como regla general, el volumen en mililitros de transfusión requerido de concentrado de glóbulos rojos en niños se puede calcular de la siguiente manera, de acuerdo al peso corporal en kilogramos, multiplicándolo por el incremento deseado de hemoglobina en gramos por decilitro por 5. De esa manera establecemos el volumen a infundir en mililitros de glóbulos rojos. Y lo importante en esto es que debe evitarse la sobretransfusión. El consenso de expertos recomienda que se mantenga un recuento mínimo de plaquetas de 50.000 por mililitro, de 50.000 sí, plaquetas, en pacientes con hemorragia continua. Se puede esperar que el recuento de plaquetas aumente en aproximadamente 50.000, o sea, de 50.000 a 60.000, después de la transfusión de 5 a 10 mililitros kilo de concentrados de plaquetas. La transfusión de concentrado de plaquetas conlleva el mayor riesgo de efectos secundarios de todos los productos sanguíneos halogénicos. La contaminación bacteriana de los componentes plaquetarios es la segunda causa más común de muertes relacionadas con transfusiones en los Estados Unidos. Y por lo tanto, debe realizarse con precaución. Las guías clínicas antiguas sugieren reemplazar la deficiencia de factores de la coagulación con plasma fresco congelado a una dosis de 10 a 15 mililitros kilo, cuando hay un sangrado clínico en curso y el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el RIN son 1.5 veces mayor a lo normal. Sin embargo, parece haber un uso excesivo de plasma para indicaciones que nunca han demostrado ser beneficiosas. La acumulación de datos sugiere que la deficiencia adquirida de fibrinógeno parece ser el determinante principal en el desarrollo de la coagulopatía dilucional perioperatoria. Las directrices actuales respaldan la sustitución del fibrinógeno si está por debajo de los 150 miligramos por decilitro o si la firmeza máxima del coágulo en el ensayo de Rotem, del FIBTEN del Rotem, es inferior a los 8 milímetros. El tratamiento de la deficiencia adquirida de fibrinógeno consiste tradicionalmente en la transfusión de crioprecipitados o en la administración de concentrado de fibrinógeno purificado. El crioprecipitado contiene concentraciones altas de fibrinógeno, pero con riesgos de reacciones inmunológicas y la posible transfusión de agentes infecciosos. Alternativamente, la sustitución intraoperatoria por el concentrado de fibrinógeno se puede usar de una manera más segura y efectiva para tratar la deficiencia del fibrinógeno.
El concentrado de fibrinógeno, el concentrado de protrombina puede ayudar, o sea, a corregir la coagulopatía por dilución al aumentar la generación de trombina. Sin embargo, los datos sobre la eficacia o la dosis óptima del concentrado de protrombina para el sangrado perioperatorio pediátrico son escasos. Y también lo que sería el factor 7 recombinante, ya descrito como útil para controlar las hemorragias graves en pacientes cardíacos y neuroquirúrgicos, aunque un ensayo prospectivo y aleatorizado en cirugía cardíaca pediátrica no logró demostrar un efecto significativo, por lo tanto no hay datos suficientes para hacer recomendaciones basadas en evidencia con respecto a la eficacia del factor 7 activado como terapia profiláctica de rutina o de rescate en el manejo del sangrado perioperatorio pediátrico. Importante, ninguno de los dos, ni el concentrado de protrombina, ni el factor 7 activado, tienen evidencia respaldatoria para su uso. Con respecto a los antifibrinolíticos, existe una fuerte evidencia de que la implementación de una estrategia de manejo del sangrado involucra la administración profiláctica intraoperatoria de antifibrinolíticos para disminuir el sangrado en cirugía de trauma cardíaca, craneofacial y principalmente también en un uso muy frecuente en cirugías de escoliosis. El ácido tranexámico es el antifibrinolítico actualmente más utilizado en todo el mundo. Los pacientes con craneosinostosis que no fueron tratados con tranexámico en el estudio demuestran que tuvieron 2.6 veces mayor sangrado o mayor probabilidad de sangrado que los pacientes que fueron tratados con ácido tranexámico. Una revisión de Cochrane del uso de ácido tranexámico en pediatría encontró una reducción significativa de los requisitos de transfusión en niños sometidos a cirugía sin eventos adversos aparentes. Y la administración oportuna, como dice la filmina, de ácido tranexámico a pacientes lesionados se asocia con ventajas de supervivencia, algo muy importante. Acá tenemos un review publicado en el 2020. Este fue realizado por el Hospital de Niños de Zurich en conjunto con el Weill Cornell Medicine de New York, donde se evalúa la reanimación hemostática guiada por metas. Los datos de un ensayo aleatorizado y randomizado de 111 pacientes demostraron que en el grupo de pacientes cuyo tratamiento se siguió por tromboelastografía mejoró la supervivencia. Eso es importante, en comparación con los pacientes cuyo tratamiento se siguió por pruebas de coagulación convencionales, o sea, por pruebas cuantitativas. La mayor utilización de hemoderivados con más unidades de plasma y plaquetas en las primeras 2 horas de reanimación se produjo en el grupo guiados por pruebas de coagulación convencionales. Algo muy importante, o sea, que el uso de pruebas viscoelásticas lo que hace es reducir la cantidad de hemoderivados a utilizar y a su vez mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Otro hallazgo importante en el estudio este es que todos los pacientes que no fueron tratados por terapia guiada por metas sufrieron hipofibrinogenemia severa después de la llegada a la sala de emergencias, que fue tratado con éxito por concentrado de fibrinógeno a una dosis de 50 miligramos kilo. El manejo del sangrado guiado por pruebas viscoelásticas podría guiar el reemplazo de fibrinógeno de una manera más temprana, debido a que, vuelvo a repetir, a los 5 minutos nosotros podemos tener en el Roten una evidencia a través del FIBTEN y a través de los valores que nos marca si tenemos o no un déficit de fibrinógeno y a partir del mismo poder reponerlo con concentrado de fibrinógeno. Acá lo que vamos a ver es un algoritmo del manejo de sangrado pediátrico dirigido por objetivos. El enfoque es factible incluso en niños pequeños y la combinación de pruebas viscoelásticas más una reanimación específica
es algo que es rápido y es simple, y lo más importante es que está protocolizado, entonces permite que diferentes personas frente a una misma situación o diferentes personas frente a diferentes situaciones puedan responder de una manera similar y protocolizada y no que cada uno pueda realizar lo que le parezca, que eso es lo más importante. El menor volumen de componentes sanguíneos es importante para la seguridad del paciente pediátrico. Tal vez los glóbulos rojos no generen, o sea, reacciones inmunológicas, pero es probable que las plaquetas o los crioprecipitados, si se pasan en vez del concentrado de fibrinógeno, lo puedan realizar. Y las pruebas y los componentes sanguíneos rápidamente disponibles son de particular importancia, ya que el tratamiento de los pacientes pediátricos con trauma es un desafío aún más grande debido a las dificultades y a los retrasos para obtener un acceso venoso de gran calibre para poder reponer la gran cantidad de sangre que se pierde y a través de ahí hacer una reanimación con líquidos. Bueno, acá les dejo esta filmina como para que vean un poco los diferentes pasos y cómo tenemos que ir nosotros guiándonos por metas, cómo ir pasando de uno hacia el otro, que tal vez en un inicio tendríamos que pasar una cantidad de hemoderivados que después, si tenemos acceso a las pruebas viscoelásticas, guiarnos por metas. Es posible que las pruebas de coagulación, tanto como RIN, como TP o como el ATP, no evalúen con precisión el desequilibrio hemostático que se genera con la transfusión masiva y pueden dar lugar a una transfusión excesiva debido a que estamos transfundiendo casi con los ojos cerrados lo que estamos realizando. Y la implementación de un protocolo de pruebas viscoelásticas ha sido beneficioso tanto en el tratamiento digamos, de las transfusiones en adultos y también pediátricos. Falta validarse, pero tenemos bastante evidencia como para utilizar estos métodos en pacientes pediátricos. Un enfoque de transfusión dirigida puede ofrecer una alternativa factible al manejo de hemorragias pediátricas, centrándose en el tratamiento de la hiperfibrinolisis y de la hipofibrinogenia, o sea, dos cosas muy importantes a evitar. Bueno, la complicación más común de la transfusión, independientemente de la edad, son las alteraciones metabólicas. Acá vemos otro review realizado por la Universidad de Winston-Salem, donde habla de las perspectivas actuales en protocolos de transfusión pediátrica y sus complicaciones. La complicación más común, independientemente de la edad, son las alteraciones metabólicas. Principalmente la hipocalcemia posttransfusional, debido a la quelación del calcio por los conservantes del citrato en los glóbulos rojos. Si bien es importante para todas las edades, este tema es extremadamente pertinente para la población neonatal, ya que estos pacientes tienen una menor capacidad para metabolizar el citrato. Las medidas para contrarrestar la hipocalcemia en este grupo incluyen la disminución de la tasa de transfusión o el suministro suplementario de calcio endovenoso. Y luego tenemos la hiperpotasemia, que surge del potasio extracelular, que aumenta con el tiempo de almacenamiento de la sangre en banco. La hiperpotasemia posterior a la transfusión está rápidamente implicada en arritmias cardíacas fatales durante la transfusión masiva pediátrica. Eso ya va a depender mucho de nuestro centro de hemoderivados. Con respecto a las recomendaciones de transfusión en neonatología, acá esto es de España, de febrero del 2022, habla del volumen y el tipo de producto a transfundir. O sea, varios estudios sugieren que el volumen de transfusiones de 20 mililitros kilos podrían ser beneficiosos sin efectos respiratorios negativos. Volúmenes mayores a 20 podrían aumentar el riesgo de sobrecarga de volumen en pacientes sin sangrados evidentes, y la transfusión de glóbulos rojos leucorreducidos se recomienda universalmente, además de la irradiación de glóbulos rojos en recién nacidos pretérminos con pesos menores a 1500 gramos. Con respecto digamos, a la transfusión de plaquetas, la trombocitopenia neonatal, o sea, menor a 150.000 plaquetas, es frecuente en los recién nacidos, con una incidencia del 1 al 2% en los sanos y del 20 al 30-35%
en los enfermos. La incidencia aumenta con la disminución de la edad gestacional y puede llegar al 70% en recién nacidos pretérmino extremo. La trombocitopenia puede ser causada por una infección intrauterina, por insuficiencia plaquetaria, por una sepsis neonatal o por efectos adversos de medicamentos o por una trombocitopenia mediada por inmunidad. Cuanto más prematuro es el bebé, más bajo es el rango de normalidad, con recuentos de entre 100 y 150.000 por milímetro cúbico. La incidencia de sangrado en recién nacidos también aumenta con la disminución de la edad gestacional. Cuando coexisten trombocitopenia y sangrado activo, la transfusión de plaquetas es sin duda parte del tratamiento indicado. Y con respecto a las recomendaciones, teniendo en cuenta la evidencia médica actual y tras una evaluación de riesgo individualizada, parece razonable digamos, sí, aplicar un umbral de 25.000 plaquetas para determinar la necesidad de transfusión en recién nacidos pretérmino de muy bajo peso al nacer, sin sangrado activo, eso es muy importante. En el caso de trombocitopenia previa a cirugía, muchos autores recomiendan umbrales un poco más altos, por lo general se administra un volumen de 10 a 15 mililitros kilo para lograr aumentos de plaquetas que superen al menos las 50.000. Con respecto al plasma fresco congelado, se usa ampliamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, especialmente en recién nacidos gravemente enfermos. La pronunciada variabilidad de los rangos normales de los factores de coagulación en relación con la edad gestacional y cronológica hace que el diagnóstico de coagulopatía sea particularmente desafiante. No sorprende que las recomendaciones de las guías actuales se basen en evidencia clínica que es de baja calidad, lo que contribuye a un uso inapropiado de plasma fresco congelado en la atención neonatal. No recomendamos una realización rutinaria de pruebas de coagulación en recién nacidos, pretérmino, y el volumen habitual de transfusión de plasma fresco congelado es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Perdón, acá estamos. Acá vemos otro artículo donde el objetivo del artículo es evaluar el impacto de las proporciones de plasma y plaquetas y los déficits en niños con traumatismos y hemorragias mortales. Es un observacional prospectivo en pacientes pediátricos. El escenario son 24 hospitales infantiles en Estados Unidos, Canadá e Italia. Los pacientes son niños lesionados entre 0 y 17 años que recibieron más de 40 mililitros kilo de productos sanguíneos posteriores a las 6 horas o recibieron transfusión bajo la activación del protocolo de transfusión masiva. Ahí estamos. Importante acá, lo que vamos a ver son las conclusiones, que la reanimación equilibrada puede mejorar la supervivencia temprana de acuerdo con este estudio que es generador de hipótesis. Lo más importante, y ya llegando al final, debido a que se hizo bastante larga la charla, van casi 44 minutos, con respecto a las conclusiones finales, lo importante es una comunicación eficaz para un manejo óptimo de los pacientes con sangrado masivo. Es esencial una comunicación eficaz entre los servicios de transfusión y otros servicios de medicina, tanto como el laboratorio o los equipos clínicos. Hay que promover la educación para un diagnóstico específico dirigido por objetivos. Los esfuerzos futuros deben enfocarse en promover la educación de los anestesiólogos, cirujanos y médicos intensivistas pediátricos con respecto a las técnicas de manejo de sangre de pacientes pediátricos, con un enfoque particular en el diagnóstico específico dirigido a objetivos, utilizando pruebas en el punto de atención y terapia dirigida. Con respecto al TEC y al ROTEM, los objetivos deben ser mantener la estabilidad hemodinámica, la capacidad de transporte de oxígeno y la perfusión de órganos. Con respecto a los objetivos deben ser mantener la estabilidad hemodinámica, la capacidad de transporte del oxígeno y la perfusión
de órganos vitales, la sobretransfusión y los efectos secundarios relacionados con la misma deben minimizarse. Y luego, ahora sí, hablando del TEC y del ROTEN, hay evidencia que mejoran los resultados del paciente cuando se usan estas pruebas en protocolo de transfusión masiva. El uso de tranexámico mejoró la supervivencia en varios ensayos controlados aleatorizados en pacientes con transfusiones masivas y por lo tanto debe usarse durante el proceso de reanimación. Con respecto a la hipotensión permisiva, hay que minimizar la cantidad de fluidos a administrar mediante la mantención de una presión sistólica inferior al valor normal, pero capaz de sostener una presión de perfusión suficiente a los órganos vitales mientras alcanza el control definitivo de la hemorragia. Los niños poseen una elevada reserva fisiológica que les permite mantener su presión arterial dentro de rangos normales con pérdida de sangre hasta un 45% de su volemia. Con respecto a los cristaloides, hay la limitación al uso excesivo de cristaloides, o sea, mayores a 150 mililitros kilo, se asocia con una mayor mortalidad. El tratamiento inicial de los niños con sospecha de shock hemorrágico es la administración inmediata de cristaloides a un volumen de 20 mililitros kilo. Esto puede repetirse, pero si el paciente permanece hemodinámicamente inestable o tiene evidencia clínica de hemorragia continua, los esfuerzos de resucitación deben cambiarse a hemoderivados celulares. Y con respecto a la hemoglobina, los niños sanos mantendrán el suministro de oxígeno a los tejidos con reducciones de la hemoglobina de hasta 7 gramos por decilitro, siempre que puedan mantener un gasto cardíaco adecuado. Si se ha logrado el control de la hemorragia y el niño permanece hemodinámicamente estable, entonces es razonable suspender la transfusión mientras la hemorragia permanece por encima de ese nivel. La hemorragia, la hemoglobina, o sea, mientras que la hemoglobina permanezca por encima de ese nivel. Las reducciones crónicas de la hemoglobina pueden tolerarse hasta un valor mínimo de 5 gramos por decilitro, pero generalmente se asocian con una taquicardia manifiesta y una reducción de la perfusión cerebral. Esto contrasta con la enseñanza tradicional y abogada a tener hemoglobinas mayores a 9. Con respecto al concentrado de factores y al fibrinógeno, el factor 7 activado se ha generalizado. El uso sin ninguna evidencia de alta calidad de su seguridad y eficacia. El único uso apropiado es para el tratamiento de pacientes con hemofilia y sangrado. Aunque el factor 7 humano activado parece reducir el sangrado en pacientes con hemorragia, no se ha demostrado que tenga un efecto sobre la mortalidad. Su uso debería evaluar el riesgo de eventos tromboembólicos y su costo-efectividad, planteándose como una medida de salvataje. Con respecto al fibrinógeno, una pequeña cantidad de fibrinógeno se reemplaza de manera más eficiente usando crioprecipitados o concentrados de fibrinógenos por razones de volumen. Los concentrados de fibrinógeno estarían recomendados frente a los crioprecipitados cuando hay un sangrado y este mismo se asocia con hipofibrinogenemia, dada su asociación con mayor mortalidad. Los concentrados de complejos de protrombina, o sea, son 25 a 30 veces la concentración de factores respecto al plasma fresco congelado, asociado a plasma fresco congelado. Se recomiendan algunas guías extranjeras para el manejo de sangrados masivos, pero la evidencia es 2C. Y se considera que el camino a seguir es un enfoque dirigido a objetivos mediante el uso de un tratamiento guiado por ensayos hemostáticos viscoelásticos con una institución temprana, con una infusión temprana de ácido tranexámico y un reemplazo también temprano de fibrinógeno. Lo importante es esto, que no reanimamos números sino pacientes, y lo importante es que quede claro de que a través de las pruebas viscoelásticas nos van a permitir hacer menos daño, vamos a transfundir menos y vamos a tener mayor estabilidad en nuestros pacientes. Le agradezco enormemente su atención y cualquier duda o consulta me envían un mail al que dejo aquí en pantalla. Hasta luego y muchas gracias por todo.